bienvenidos y bienvenidas quienes nos siguen en redes sociales desde la FILEY, Yucatán. Hoy, esta tarde, tenemos un pequeño conversatorio con dos mujeres que nos hacen el favor de engalanar nuestro stand INE-YEPAC, y me voy a permitir presentarlas para poder conocer con quiénes vamos a estar conversando el tema de la violencia contra las mujeres. La maestra Dorcas Areli Mijangos, maestra en Derecho, abogada, periodista y gestora cultural. Recientemente obtuvo el grado de maestra en Derechos Políticos y Procesos Electorales en la Universidad de Tlaxcala con la tesis Participación Política de las Mujeres en México, Paridad, un caso de violencia política en Yucatán. En los últimos años se ha desempeñado como maestra de Gestión Cultural en el Centro Universitario Felipe Carrillo Puerto y como colaboradora de la revista Voz de Mujer Peninsular y fundadora del grupo C5, Mujeres para Dar Voz y Apoyo a las Mujeres que son víctimas de violencia. Durante varios años ejerció el periodismo en prensa, radio y revistas, fue directora de Comunicación Social del Instituto de Cultura de Yucatán, jefa de Departamento de Divulgación Cultural de la Secretaría de la Cultura y las Artes y directora de Comunicación Social del Ayuntamiento de Canacín, asesora en el Senado de la República y actualmente secretaria de la Asociación de Gestores y Promotores Culturales de Yucatán. Bienvenida, maestra Dorcas. Y a mi lado tengo aquí a la maestra Miriam Estrada Castillo, actualmente es directora de Atención a las Violencias en Municipios en la Secretaría de Mujeres. Es licenciada en Ciencias Antropológicas con especialidad en Antropología Social, maestra en Ciencias Antropológicas, ambas por la Facultad de Ciencias Antropológicas de la UADY, maestra en Políticas Públicas y Género por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, coordinadora del libro Trabajo y Familia, Conciliación con Corresponsabilidad Social, autora de la tesis El indigenismo participativo a través de los albergues escolares del INI, análisis de la política pública hacia las mujeres mayas en Yucatán y análisis y recomendaciones para fortalecer la implementación del sistema estatal para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres del estado de Yucatán, así como de diversos artículos y ponencias de difusión y divulgación científica. Docente en la Universidad Vizcaya de las Américas y la Universidad Modelo, con 20 años de experiencia en el sector público, especialmente en el tema de género y violencias hacia las mujeres. Por supuesto, bienvenida, ambas con amplia trayectoria en el tema que vamos a tratar hoy, que es de mujer a mujer, la violencia, sobre la violencia contra las mujeres. La dinámica de la conversación será la siguiente. Voy a elaborarles un par de preguntas detonadoras y les vamos a dar tiempo a nuestras invitadas para que puedan platicarnos desde su perspectiva sobre el tema y finalmente haremos unas breves conclusiones. La que quiera comenzar, desde tu perspectiva, ¿cuáles son las principales formas en las que se expresa la violencia contra las mujeres en razón de género? Muchas gracias. Bueno, primero creo que es importante que comentemos qué es la violencia en razón de género, porque muchas veces se ha cuestionado y hasta se nos ha dicho, el problema es que a una mujer no se le puede tocar. Ya lo sabemos, ¿verdad? Porque tendría que ser así, pero la violencia en razón de género precisamente es esa violencia que se dirige a una mujer por el simple hecho de ser mujer y que le afecta de una manera desproporcionada comparándola con su igual, con un hombre. Entonces, esta violencia que ataca a las mujeres, esta violencia que pueden ser actos u omisiones que tienen el objetivo específico de dañar, de lastimar, de negarle el acceso a sus derechos humanos y que en su expresión más grave es la violencia feminicida, o sea, que quiere acabar con la vida de esta mujer. Esa violencia es una violencia que estamos viendo que se va incrementando. Se incrementa en todo el mundo, se incrementa en nuestro país, se incrementa en nuestro estado. Y quizá una de las cosas que debemos analizar es un poquito las causas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué este tipo de violencias está en aumento? ¿Y por qué nos afecta cada día más?
Y una de las cosas más importantes es precisamente la ideología del derecho y el privilegio de los hombres ejercido sobre las mujeres. Yo creo que eso es lo sustancial en este tema, esa ideología que por muchos años se ha difundido y que muchas veces cuando estamos, por ejemplo, cuando somos jóvenes y cuando estamos en el proceso del enamoramiento y entonces el muchacho que nos gusta nos dice, eres mía, te hace sentir muy especial, eso se traduce más adelante en precisamente esa ideología de pertenencia. ¿Por qué matan a una mujer? ¿Por qué una expareja mata a una mujer? Simplemente porque le pertenece y si no es de él, no es de nadie. Entonces, creo que por ahí tenemos que comenzar. Afecta de muchísimas formas. Tenemos la violencia económica, la violencia sexual. Específicamente, a mí me gustaría en algún momento hablar de la violencia política en razón de género contra las mujeres. Y creo que es muy amplio todo lo que podemos mencionar, pero pues quizá con esas podríamos comenzar. Muchas gracias, maestra Dorcas. Sin duda nos pones un tema muy importante, ¿no? Esas ideologías que van acompañando nuestra construcción de la idea de pertenecer o de ser propiedad de un hombre pueden traducirse, sin lugar a dudas, en espacios de violencia. Voy a repetir la pregunta, maestra Miriam, desde tu perspectiva, ¿cuáles son las principales formas en las que se expresa la violencia contra las mujeres en razón de género? Muchas gracias. Pues creo que todas las violencias son importantes de visibilizar. Sin embargo, si ahorita tuviera que responder a esa pregunta en específico, yo creo que me iría por la violencia simbólica. La violencia simbólica es la que inclusive, digamos, nos engaña también a las mujeres en este sistema patriarcal en el que vivimos, en donde también venimos a ser partícipes de esta violencia contra las propias mujeres. Esta violencia simbólica que se encuentra presente en todos lados desde que estamos chiquititas y que nos van enseñando lo que supuestamente no nos corresponde, hasta dónde podemos, hasta dónde no podemos, qué debemos o qué no debemos. Esto nos permea a todas y esto luego repercute en los otros tipos de violencia. Recordemos que nuestra ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en el estado de Yucatán es una de las más amplias que tiene en cuanto a tipologías de la violencia contra las mujeres. Y esta violencia simbólica se viene a añadir en este enero, en este año, que se va sumando a todas las demás, en donde tenemos que resaltar la violencia vicaria, por ejemplo, que antes no se miraba, en donde se hace daño a hijos e hijas o sea, se lastima a ellos y a ellas para dañar finalmente a la mujer. Y tenemos casos terribles en donde inclusive se han matado a hijos y a hijas por ejercer este daño a las mujeres. Y la violencia que siempre está presente en cualquiera de las violencias que podamos encontrar en estas tipologías que comento, pues es la violencia psicológica. La violencia psicológica todo el tiempo está presente en esto que sufrimos todas las mujeres, porque creo que no podemos ninguna cerrarnos los ojos y decir que no hemos sufrido violencia. Por supuesto que todas hemos sufrido, empezando por la violencia simbólica. Entonces es importante, pues cada día hay más movimientos al respecto y se va despertando las juventudes, que es maravilloso, y hay que seguir luchando desde todas las trincheras para que estas violencias puedan ser totalmente visibilizadas. Y no olvidar esto que les pongo sobre la mesa, el tema de la violencia simbólica, y también que cuando hablamos de mujeres de repente se nos olvida que mujeres también son niñas y son adolescentes, y como que pareciera que cuando hablamos de la violencia contra las mujeres solamente estamos hablando de mujeres adultas, cuando las niñas sufren mucha violencia, las adolescentes por supuesto, y hay que poner sobre la mesa la violencia sexual que desde chiquititas han sufrido estas niñas que siguen sufriendo. Bueno, en mi caso, que en mi trabajo, pues esto miro, ¿no? Al la directora de atención a la violencia en municipios, vemos muchos casos de violencia sexual hacia niñas y adolescentes y pues hacia mujeres también, adultas. Muchas gracias, maestra Miriam. Es cierto que de repente cuando empezamos a hablar del tema de la violencia en espacios como la capital, como Mérida, no alcanzamos a visualizar todo lo que sucede al interior del estado, ¿no? De repente parece que todo se concentrara y que hemos hablado mucho del tema de la violencia y sin embargo está arraigada en nuestras comunidades y por supuesto desde lo que ya decía la maestra Dorcas,
violencias, ¿no? Desde esa ideología y también esa violencia simbólica que nos mencionas, ¿no? Que estamos inmersos en ella y la normalizamos como si realmente esas ideas que han permeado en toda nuestra comunidad fueran adecuadas para que se desarrollaran nuestras niñas. Voy a permitirme hacer la siguiente pregunta. En tu opinión, ¿de qué forma afectan a las mujeres estas expresiones de violencia en el ámbito público? ¿Y qué retos tenemos como sociedad y autoridades para hacerle frente a esta problemática? Yo creo que de esa pregunta podemos sacar 4 preguntas, cuando menos, porque son muchas cosas. Como comentaba hace un momento la maestra Miriam, creo que una de las cosas muy importantes que tenemos que visibilizar y que tenemos que conocer las mujeres es precisamente ese tema de la violencia simbólica, porque desde pequeñitas nos dicen y nos compran juguetes para aprender a cocinar, nos compran una muñeca para que empecemos a cuidar a los niños, pero difícilmente nos van a comprar un equipo de medicina. ¿Y qué si la niña quiere ser doctora, no? ¿Quién va a trabajar? El muchacho, el niño, a él se lo van a enseñar a trabajar. Él sí tiene esa opción de escoger y las mujeres nos van reduciendo cada vez más el espacio. ¿Qué sucede? Crecemos, ahora que en este tiempo tenemos muchas oportunidades de estudio, decidimos estudiar. Sorprendentemente en muchos municipios es mucho más alto el número de mujeres que estudia después de la preparatoria que los propios hombres. Muchos hombres deciden comenzar a trabajar o las condiciones económicas los orillan a iniciar a trabajar, pero las mujeres estudiamos. Y entonces llegamos al momento de que queremos ser doctoras, dentistas, abogadas, maestras, y nos empezamos a preparar para ello. Pero esa violencia simbólica, conforme vas avanzando, empieza a pasarte las facturas. Porque cuántas mujeres profesionistas conocemos que de pronto tienen una carrera muy próspera, de mucho beneficio para la ciudadanía, pero te dicen, pero ¿sabes qué? Me siento mal, porque he dejado a mis hijos en casa. ¿Sabes qué? Es que no estoy bien porque no he podido cuidar a mis hijos. Ay, ¿sabes qué? Tú cocinas, qué rico. Yo no cocino porque puede ser, ojalá pudiera cocinar. O sea, vamos lamentando cosas que en el día a día, digamos que podemos hacer siempre que sea un deseo, siempre que yo quiera hacerlo, pero no que tengo que hacerlo porque nací mujer. Entonces, ahí creo que es donde tenemos que empezar a abrir, a decirle a las niñas, ¿sabes qué? Mira, hombres y mujeres tenemos igualdad de derechos. Y aquí es donde esa violencia simbólica creo que comienza a pasarnos y a jugarnos muy chueco, porque como han escrito muchísimas mujeres sobre el tema de género, empezamos a encontrar los techos de cristal, los techos de cemento, los pisos de cemento, los techos de billetes. ¿Qué implica? Que tenemos cosas donde un hombre nos dice, a ver, Dorcas, hasta aquí puedes llegar, pero también hay temas donde yo misma me veo al espejo y digo, Dorcas, ya no debes avanzar más, o no vas a poder, Dorcas, mejor dedícate a cuidar a tus hijos, busca qué hacer. Entonces, todo eso es parte de lo que nosotros aprendimos, de esa ideología, de esa cultura en la que crecimos, pero es parte de la violencia simbólica que vivimos y que muchas veces naturalizamos. Por ejemplo, yo recuerdo que hasta hace unos meses hacía yo mucha bilis cuando andaba, por ejemplo, en un vehículo con alguien y llegabas a un alto, por ejemplo, o alguien, no sé, cometía una infracción, se metía, doblaba, no ponía la direccional, cualquier cosa pequeña, o aún sin cometer ninguna infracción. Y el hombre que venía a tu lado, o el hombre que viene a tu lado dice, ay, tenía que ser mujer. ¿Para qué les dan licencia si no saben? Y dices, oye, espérate, podría ser que esa mujer es piloto de la Fórmula 1. Pero esa violencia hacia las mujeres, esa forma de pensar, esos estereotipos que tenemos muy arraigados, esa discriminación, te hace descalificar en automático. Ah, mira, es tu nuevo jefe, yo quería, es tu jefa. Yo me sentía mejor con un jefe. Y en el tema de la violencia política, eso es algo que se reflejó muchísimo en Yucatán. Cuando las mujeres decidieron empezar a competir por las alcaldías, tenían que pasar muchas barreras. La primera era la del partido político, que el partido político les diera permiso de ser candidatas, porque los espacios estaban reservados para los hombres.
Pero cuando ya tenían el permiso del partido político, tenían que enfrentarse al permiso de la familia. De hecho, con la doctora Gina Villagómez documentamos casos de una mujer que ya tenía la candidatura y la mandó a hablar el papá y el esposo y le dijeron: a ver, fulanita, ¿estás consciente que vas a perder a tu marido? ¿Crees? Vas a perder a tus hijos. Te vas a meter a la campaña y no vas a poder. Seguro que los vas a dejar todo el día. Son espacios que vas a ir perdiendo. Fin del cuento, desistió de la candidatura, cuando ya tenía, digamos, un camino avanzado. ¿Qué pasa? Nos enseñaron cuáles son los roles de la mujer y eso nos fue limitando. Y ya muchas veces cuando lograron ser candidatas y empezaron a caminar, el reto era en la calle. Salir y decirle a la gente: quiero ser tu alcaldesa, quiero ser tu diputada. Y todavía había muchísima gente, incluyendo mujeres, que decían: ay no, prefiero un hombre. Yo prefiero tener a un hombre de alcalde, prefiero tener a un hombre de diputado, porque pues esta mujer, ¿qué va a hacer? Y luego, si se enferman sus hijos, no va a venir a trabajar. Entonces, todo eso que se va desglosando, digamos, más adelante en varios tipos de violencia, yo creo que, como dijo Miriam, tiene un origen muy fuerte en esa violencia simbólica, en esa ideología de género que nos han sembrado y que por lo tanto representa enormes retos. ¿Qué podemos hacer? Creo que primero tenemos que adecuar todavía muchas leyes, tenemos que trabajar el marco jurídico que de verdad, no solo en el papel, sino que existan las condiciones para que las mujeres podamos competir o podamos vivir o tener acceso, como dice esa ley, a una vida libre de violencia, que cuando la repite uno muchas veces, cuando la estudiaba, repetía el nombre, hasta que un día me empecé a reír y dije: ¿qué broma es esta? ¿Una vida libre de violencia? Pues es un derecho que tenemos tú y yo. O sea, ¿quién nos dijo que la violencia era parte de nuestro rol? Pero lo asumimos, lo permitimos y empezamos a competir y entonces nos acostumbramos a que ya sé que a mí me va a costar el triple que a mi compañero. Y toda la vida seguía normal. Entonces creo que hay todavía muchísimos retos por hacer. Tenemos que entrar al tema educativo. Yo creo que desde la primaria hay que empezar a hablar y enseñar con perspectiva de género, decirle a las niñas y los niños que vamos en condiciones iguales, que él puede ser un arquitecto y ella puede ser una arquitecta, que él puede lavar trastes al igual que ella lava trastes, que él puede limpiar su casa y hacerse cargo de sus hijos al igual que ellos se hacen cargo de sus hijos, porque eso, insisto, esa forma de educar antiguo pues nos traía muchísimos problemas. La violencia vicaria es algo muy doloroso que nos está pasando ahora, donde los hombres, nosotros queremos decir que todos los hombres, todos los papás adoran a sus hijos, todas las mamás adoran a sus hijos, pero la realidad no lo muestra así. Pero muchos hombres se llevan a sus hijos no porque quieran tenerlos cerca, no porque los amen, no porque los van a cuidar, no porque no pueden vivir sin ellos, sino únicamente para dañar, para molestar, para hacer sufrir a la mujer. Y como dicen los abuelitos, el sándwich de los aplastados siempre van a ser los niños y las niñas. Muchas gracias, Dorcas. Sin lugar a dudas, puntualizo dos de tus comentarios. Definitivamente las leyes no son suficientes para transformar la realidad. Es un hecho que aunque haya las leyes y aún haya manera de perfeccionarlas, la realidad no se transforma simplemente con ese cambio. Y también cuando hablan de esta violencia simbólica, esa claridad en la que a las mujeres se nos mete en una caja moral, ¿no? O sea, las mujeres tenemos mucha mayor exigencia para ser mujer, ¿no? En nuestra sociedad hay que cumplir con ciertos cánones y eso hace, pues lo que tú decías, ¿no? Que empezamos a cuestionarnos si nuestra manera de actuar es la correcta, si tenemos que elegir entre la familia o el trabajo, cuando pues sabemos que culturalmente a los hombres no se les hace elegir, ni se les cuestiona estar abandonando a su familia por trabajar o por hacer las cosas, ¿no? Pero en general solemos estar las mujeres metidas todavía en esa violencia simbólica que nos cierra a un cajón moral, de moralidad más alta, de estándar más alto, ¿no? Voy a repetirte la pregunta, maestra Miriam. En tu opinión, ¿de qué forma afectan a las mujeres estas expresiones de violencia en el ámbito público y qué retos tenemos como sociedad y autoridades para hacerle frente a esta problemática? Ok, pues nos afecta de muchísimas maneras.
de que, como decía la maestra Dorcas, no podemos desarrollarnos en las mismas condiciones que los hombres, en donde también tenemos que mirar con un enfoque interseccional que tampoco nos afecta de la misma manera a todas las mujeres, y entonces también ahí se empiezan a meter las diferentes vulnerabilidades. Nos afecta en que estamos en unos altos índices de violencia hacia las mujeres, ya violencia concreta, directa, en donde las mujeres siguen sin llegar en igualdad de condiciones a la universidad, a cuestiones de trabajo, precisamente porque los tienen que abandonar por a las juntas de padres y madres de familia, por ejemplo, porque estas cuestiones derivadas de los estereotipos de género están intocadas todavía, ¿no? Y entonces eso me lleva a lo que tendríamos que estar haciendo, pues como sociedad. Sí tenemos que hacer un cambio radical. Estamos en una sociedad machista, lo estamos, en donde tenemos muchos años de esta colonización que hubo, que vino una cultura a dominar, una cultura que era machista, que muchas veces enorgullecemos por esta raíces españolas, pero que vinieron a modificar mucho de lo que estaba, ¿no? Porque vinieron y trajeron esta cuestión sumamente machista y patriarcal, que tenemos años de lo que decía Dorcas. Sí, no deberíamos estar hablando de una ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, pero lo tenemos que hacer porque esa es la realidad que tenemos hoy en día. Y el tema es que necesitamos alcanzar la igualdad sustantiva, que ese es el tema de las leyes, que tenemos muchísimas leyes. México tiene muchas leyes, el Estado tiene muchas leyes. El problema es que esta igualdad de jure no se refleja en nuestra realidad cotidiana, y entonces tenemos ahí ciertas estructuras que nos van topando, porque estamos hablando de los operadores de justicia, porque estamos hablando de los funcionarios, estamos hablando de la misma sociedad que, aunque están las leyes, no permite operarlas de manera adecuada. Y entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues en la misma ley nos señalan políticas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. ¿Y qué tendríamos que estar haciendo? Aparte de todo lo que ya se está haciendo, pues hay que trabajar con los hombres. O sea, en definitiva, pareciera que este también es un tema que solo nos compete a las mujeres, pero es un tema que nos compete a todas. Y entonces hay que hacer políticas en donde hay que cambiar la visión. Regresando a la cuestión de la violencia simbólica, cambiar estas visiones hacia las mujeres que nos permitan acceder a otros tipos de realidad. Y sí, trabajar desde los chiquititos y chiquititas en las escuelas, pero el tema que tenemos también es que maestros, maestras, papás, mamás siguen con esa mentalidad. Entonces tendríamos que estar trabajando al mismo tiempo, ¿no? Como estarlo viendo desde diferentes puntos de vista, porque si estamos trabajando solo con las niñas y con los niños, pero en su casa no hay nada que cambie esta realidad que tienen, entonces es muy difícil. Entonces tendríamos que estar trabajando al mismo tiempo en muchas aristas y siguiendo las políticas ya establecidas, porque a final de cuentas dentro de la ley ya existen parámetros para que se pueda hacer. La cuestión es irlo modificando desde el interior de los pensamientos de cada una de las personas que mueven estas cosas. Gracias, Miriam. Sin duda, mencionabas dos ideas muy importantes. No nos afecta igual ni a los hombres ni a las mujeres, obviamente, la violencia, pero tampoco a las mismas mujeres nos afecta de la misma manera a quien está en una comunidad indígena, a quien tiene recursos limitados económicos, a quien puede ir a la universidad, a veces hablaba Dorcas también de la parte de lo público y la política, ¿no? A veces no es lo mismo estar hablando de llegar a un cargo cuando ni siquiera has podido llegar a la escuela, o cuando llegar a la escuela está condicionado a ayudar en casa para las chicas que crecen en las comunidades, ¿no? Me parece que eso es muy importante, entender que las mujeres no tenemos una voz única, somos múltiples voces y que ningún grupo puede sustituir la voz de otro grupo de mujeres. Y también, pues esto que ya nos dices, ¿no? Si no transformamos nuestras ideas, nuestro pensamiento, no cambia la realidad. Aunque la ley nos diga cómo hacerles, y como sociedad estamos inmersos todas, todos, todes
en esta ideología que normaliza todas estas violencias como parte de la rutina diaria, pues no podemos movernos si no movemos esa manera de pensar y de ver las cosas. Para ir cerrando este pequeño conversatorio en el que sin duda nos han enriquecido con muchas ideas, les preguntaría, ¿qué podrían decirle a quienes nos escuchan, mujeres, hombres, personas de distintas comunidades? ¿Qué podríamos decirles del tema de la violencia contra la mujer desde el hacer de cada quien? Gracias. Nada más me gustaría retomar algo referente al ámbito público de la pregunta anterior, que justamente todo este tema de la cultura patriarcal que traemos, de la violencia simbólica, nos hizo parecer que en la calle, el ámbito público, era únicamente de los hombres y las mujeres teníamos que estar en el ámbito privado, dentro de nuestra casa. Ahí nos veíamos, como decía aquel dicho, ahora calladitas nos vemos más bonitas, ahí dentro de la casa, ahí estamos muy bien. Entonces, claro, cuando las mujeres comenzaron a salir, pues nos volvimos las grandes intrusas. Y la ley, a base de leyes, a base de las grandes reformas, que si hacemos un poquito de memoria nos vamos a dar cuenta que comenzamos con las medidas y las cuotas 60-40, luego 70-30, bueno, que los partidos políticos, por favor, de todas sus candidaturas, 60% de espacios para hombres y 40% para mujeres, pobre las mujeres, luego 70-30, y luego avanzamos hasta llegar a nuestra realidad hoy, a la paridad total. No hemos avanzado, no hemos logrado la igualdad sustantiva, que si nuestro mundo y las leyes fueran totalmente efectivas, pues ya la tendríamos, miren, porque la ley ya está. Si ya tenemos más posibilidades de que las mujeres compitan, ya se postulan, los partidos están obligados, porque esa es la realidad, están obligados, no lo hacen de buena gana, no lo hacen convencidos, están obligados a postular mujeres, pero todavía falta muchísimo para que logremos esa igualdad sustantiva. Y el tema de las masculinidades, claro, también hemos avanzado muchísimo en ir combatiendo esos micromachismos, en ir cambiando e ir hablando con los hombres sobre las nuevas masculinidades, hacerles entender y educar a nuestros hijos que no tienes que dejar de ser hombre, no tienes que dejar de ser caballeroso, lo único que tienes que dejar de ser es un macho. Es ser machista. Espérate, no denigres a la mujer, no la ayudes porque pobrecita no puede, sino haz tu parte porque también te corresponde. O sea, ir cambiando esa mentalidad con los niños. ¿Y qué le podemos decir a las mujeres que hoy sufren violencia? Que si bien es cierto que las leyes no modifican, no hacen el mundo perfecto, la verdad es que abren la puerta y nos van allanando un poquito el camino. Entonces hoy la mujer que sufre violencia en razón de género, en cualquiera de sus modalidades, una violencia física, una violencia psicológica, una violencia económica, una violencia incluso con el ginecólogo, una violencia que termina en un feminicidio, pues deberíamos ir trabajando para disminuir precisamente el número de muertes de mujeres. Y pueden acercarse, pueden levantar la voz. Yo creo que aquí a Miriam nos puede hablar más de lo que tiene el Instituto de la Mujer en el Estado, pero a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, el caso de Quintana Roo, donde tenemos hoy un gran avance en el tema de género con una gobernadora y creo que tenemos 7 alcaldesas de 11 municipios, 7 de 11 son mujeres, pero que además están avanzando en sus casas de justicia para mujeres y en sus puntos violeta. ¿Qué hacen? Hacen todo un mapeo de la ciudad o del estado y esos lugares donde hay mucha violencia, que ellos les llaman puntos de calor, van abriendo una casa donde hay asesoría jurídica, donde hay doctor, donde hay incluso un cuarto para que te quedes si tienes miedo de regresar a tu casa porque tu marido te va a golpear cuando sepa que denunciaste. O sea, hay todas las herramientas para que la mujer se atreva a denunciar. ¿Cuál es nuestra realidad hoy? Cuesta muchísimo denunciar. Las mujeres pasan años hasta que deciden denunciar. Y tristemente muchas veces cuando deciden denunciar, empiezan un recorrido, un peregrinar. Ve a la fiscalía, ve a la casa de la mujer, ve al juzgado, ve a tal lado, tienes hijos, ve al DIF, ve aquí, ve allá. ¿Qué sucede? Si no tienes estructura, si no tienes dinero, si no tienes nadie que te respalde, desistes.
Y entonces muchos hombres siguen allá afuera y van engrosando esa fila. ¿Por qué? Porque nuestras leyes están ahí y estamos avanzando. Pero hablan hoy del empoderamiento de la mujer y de irlas capacitando, lo cual es muy bueno. Pero no se avanza de la misma manera, por ejemplo, en el castigo de los criminales. Y esa es una parte que tenemos que trabajar, porque es necesario que los que dañan a las mujeres estén tras las rejas y también paguen. Y sobre todo, que se repare el daño a la mujer. Muchas veces es demasiado tarde y cuando levantamos la voz es porque ya la mataron. Muchas gracias, Dorcas. Te escuchamos, maestra Miriam. Muchas gracias. Pues en la Secretaría de las Mujeres tenemos 34 centros regionales Violeta, unos de primer nivel y otros de tercer nivel. Y esta cuestión de la diferencia de los niveles tiene que ver en hasta qué punto llegamos en cuanto a la atención. Los de tercer nivel se encuentran ubicados en 15 municipios, prácticamente todos, o sea, todos donde existen fiscalías, agencias del Ministerio Público, de la Fiscalía General del Estado. Y lo que hacemos es acompañar a las mujeres en todo su proceso, desde el momento que llegan con nosotras, si quieren, hablando de denuncias o demandas para la cuestión de lo familiar, las acompañamos desde que llegan hasta que termina su proceso. Y en el camino también tenemos otros programas en la Secretaría de las Mujeres en donde las podemos vincular con otras instancias a cuestiones de bolsa de trabajo, por ejemplo. También tenemos el programa de vivienda segura y tenemos cuestiones de proyectos productivos. También es importante decir que desde el área de prevención se puede hacer la llamada prevención terciaria, es decir, prevención primaria y prevención terciaria. La primaria es que das las pláticas, las charlas, hay células violeta, se está trabajando mucho con población infantil, con población estudiantil, en donde también cuando se hace la prevención terciaria significa que desafortunadamente ya se haya dado un hecho de violencia y se puede ir a la comunidad para trabajar con todo el entorno. También eso podemos hacer. Se está trabajando muy fuertemente con lo que tiene que ver el distintivo violeta, que es aterrizar en escuelas, en universidades, ahora en preparatorias, también en empresas, por supuesto, para que pues de alguna forma se vayan comprometiendo a este cambio de mentalidades que decíamos, ¿no? Entonces, en la Secretaría de las Mujeres lo que tratamos, y nos estamos esforzando mucho por ello, es de abarcar todas las aristas para que las mujeres puedan continuar. Por supuesto, lo que comenta la maestra Dorcas es que en algún punto desisten, por supuesto que sí, lo sabemos, y en ese sentido es que procuramos apoyarnos para cuestiones de bolsa de trabajo y también apoyarnos mucho de las instancias municipales de las mujeres para las cuestiones de los traslados, los apoyos, para que ellas no tengan que estar, digamos, pagando de más por esos traslados que se tengan que hacer. Y por eso estamos tan preocupadas de ubicarnos en los lugares donde hay agencias del Ministerio Público y los juzgados mixtos para que las mujeres puedan acceder fácilmente a la justicia. Sabemos que no es tan sencillo, desafortunadamente, pues así es el sistema, ¿no? Pero tratamos de hacer todo lo que está en nuestras manos para hacerles menos difícil el camino. Y bueno, creo que eso sería todo. Gracias. Gracias, maestra Miriam. Pues sin duda les hemos escuchado. Es un tema que tardaríamos muchísimas más horas analizando y desmenuzando, y creo que lo fundamental es que vayamos deconstruyendo como sociedad, ¿no? Repensándonos de una manera distinta y entendiendo que ninguna mujer debe pagar precios de violencia y sufrimiento por ser mujer, ni en el espacio privado, ni en el espacio público, y que eso nos hace a todas, todos y todas una mejor sociedad en la medida que, como decían por aquí, no tendríamos que tener una ley para decir que una mujer ejerza ese derecho de vivir libre de violencia, y tenemos mucho trabajo que hacer todos y todas desde los espacios donde estamos, porque sin lugar a dudas, seas hombre, mujer, no binario o cualquier orientación sexual, lo que nos toca como seres humanos es estar ahí unos para otros, y para que una mujer nunca se sienta ni desprotegida, ni sola, ni violentada en el espacio donde cada uno de nosotros estemos. Les agradecemos mucho este conversatorio a nombre del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, que también está en nuestras redes sociales disponibles en los temas de quejas de violencia política.
y tenemos un área de igualdad para atenderles. Hay instituciones, también está la academia y otros grupos para que las mujeres siempre sepan que están acompañadas y que desde nuestro espacio vamos a estar para ustedes. Muchas gracias. Sí, la maestra Dorcas quiere hacer un comentario más. Nada más para cerrar, es que justo haciendo el análisis de esto, creo que una de las cosas que de verdad necesitamos es que más mujeres se avienten al ámbito público, que más mujeres aparezcan, que más mujeres incursionen en política, porque es la única forma que tenemos de que las leyes entiendan más de mujeres, que haya mujeres en el Instituto de las Mujeres. No, cuando se creó, bueno, recordamos, pero muchas veces vimos muchas fotos donde se abordaban los temas de mujeres y eran puros hombres en la foto. No había una sola mujer. Y muchos años vivimos con los congresos repletos de hombres y nada se hablaba de la mujer. Entonces, ahora que tenemos mujeres, necesitamos que más salgan, que más se animen. Sabemos que va a costar, sí, por supuesto que cuesta, vamos a llorar en el camino, claro que sí, pero también deben saber que hay leyes y que hay instituciones y que hay grupos que están dispuestos a acompañarles para hacer esto. Bueno, ¿desde cuándo se dio el voto, se concedió el voto a la mujer, el derecho de votar y ser votada? Y solo hemos tenido 15 gobernadoras en nuestro México. Hoy tenemos 8 gobernadoras, creo que es de las veces, de la mayor, el mayor número de gobernadoras que hemos tenido en toda la historia de nuestro país. En Yucatán pues hemos tenido 2 gobernadoras, pero en todo el país solo hemos tenido 15 mujeres gobernadoras. En la medida que tengamos más mujeres gobernadoras, más mujeres diputadas, más mujeres senadoras, más mujeres al frente de instituciones, más mujeres capacitadas y listas para defender a las mujeres, en esa medida vamos a lograr avanzar y entonces sí, tratar de dar pasitos para ir a la par con la ley y lograr ese sueño de la igualdad sustantiva. Gracias. Pues muchísimas gracias. Les esperamos en los siguientes conversatorios y síganos en nuestras redes sociales. Ahí pueden encontrar toda la información y documentos relativos al tema de la violencia contra las mujeres.